Sí, ahí la vuelvo a grabar. ¿Quién iba a hablar de algo? No sé si alguien más iba a decir algo. No, lo que pasa Mm, es que es difícil, lo mismo que dijo recién, mm, es como que lo que pasa es que Juan estaba llorando por ese motivo, ¿no? sí. Porque no había ninguno digno para abrir esos rollos. Pero lo que pasa es que acá en el mundo el que llora, llora por algo del mundo en Ujú, realidad. ujú, Entonces es como decirle, no sé, o sea, la salvación o bueno, que Jesucristo, o sea, uno entiende la paz de Jesucristo, o sea, nosotros lo entendemos, pero cuando mm, la persona está llorando, es como que, no sé, a mí me sale solamente como que, o sea, tratar de escucharla y dejar que termine como de llorar y desahogarse y de presentarle a Jesucristo, o sea, yo para mí es como Dios nos da una paz y un descanso que es único, ¿no es cierto? Pero no condice con lo que estamos hablando de Apocalipsis. No sé si claro. me entienden. Sí, se entiende. Sí, 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 Es sí. como que es algo acá que es más mundo terrenal a lo que vio Juan. Te Lo que quería hacer pasa, una sí, consulta también. Viste sí, que Juan es uno de los apóstoles de Jesucristo también. sí. Y ahí los ancianos es como que me decías que son los 12 apóstoles. No, no, no. No, no, no son los 12 apóstoles. Ah, Representan al sistema apostolado como los 12 patriarcas, tampoco son los 12 patriarcas, sino que representan al sistema patriarcal del Antiguo Testamento. O sea, es como que en esa representación de los 12 apóstoles y de los 12 tribus de Israel, ahí es como que está esta idea de ancianos y esta idea de, no es que solamente, a ver, acá hago una aclaración, es una representación de un futuro, ¿o no? sí, pero no es que está Juan, Pedro, sino es como que esos 12 ancianos, ¿sí? Son como la representación de esos apóstoles, esos 12 apóstoles, ¿sí? Comisionados por Jesús en el tiempo de como decimos, del nuevo pacto, de la gracia. Y los 12 otros son como los 12 patriarcas que representaban el tiempo de la ley, el tiempo de Israel, el tiempo de Judá. Entonces, como que ahora viste que hay un pasaje en la Biblia que dice que, en Efesios, que Dios de los dos pueblos hizo un solo pueblo. Mm, Bueno, ujú. entonces, tampoco tenemos la certeza de que en el cielo solamente había 24, ¿no? Es como la idea que Juan ve o que Dios le hace ver a Juan. De esas cosas difíciles de explicar. Pero como hablábamos en la clase pasada, se entiende más que nada que esos 12, esos 24, mejor dicho, representarían a los 12 y 12. Pero no es que son los 12 apóstoles, ¿sí? No es que Juan se está aún viendo a él, sino que representarían eso, ¿sí? ¿Se entiende esa parte? Bien, Bien. sí. Bueno, Mm. ahora fíjense, Pablo, perdón, sí, sí, no, para no dejar tu pregunta sin contestar, sí, probablemente no corresponde lo que diga, pero no sé tampoco si me atrevería a decírselo a alguien, pero podría ser, ¿qué le diríamos a una mm, persona que no conoce al Señor, mm, que está llorando? mm, No llores por este motivo porque hay algo mucho mayor por lo que deberías llorar. Yo no se lo mm, diría, ¿no? Pero se entiende. viene por ahí Yo la soy, yo cosa. soy un Sí, poco bruta. Yo soy un poco bruta, pero voy con ese concepto tuyo. Y yo últimamente pienso, a veces me pasa a mí cuando o lloro, o me angustio por algo y digo, estoy mucho con el pensamiento de que nos vamos a morir y que todo esto va a mm, pasar. Y hay mucho, como vos decís, hay mucho más que nos espera. Entonces, ese es el consuelo, o sea, la mm, misma muerte que hace que esto pase y que pasemos a eso que nos espera mejor. sí, Obviamente, lo simplifico a veces con algunas amigas y le digo, bueno, nos vamos a morir, como diciendo, o sea, soy medio bruta quizás, pero creo que lo resume, o sea, al hecho es de que, no hacernos ese problema tan terrenal y tan enraizado en los problemas de acá, que los tenemos y nos angustian y nos quitan el sueño y todo lo que vos quieras, pero yo creo que hasta diría la esperanza es que nos vamos a morir y que nos espera algo mejor.
Mm, y que ahí quizás arranque realmente nuestra hablar. vida. Sí. O sea, es que una vez yo vuelvo a poner el flyer del pasaje porque yo por eso marqué esto, no llores, mirá, y aquel que ha vencido. Porque una vez escuché un misionero que decía, muchas veces nosotros creemos que evangelizamos con nuestro testimonio. Y nuestro testimonio está bueno porque habla de que hemos pasado de vida a muerte, de que tenemos algo diferente, pero nuestro testimonio no salva a nadie, ¿sí? Si uno dice, bueno, yo en realidad, yo no hablo, yo muestro con mis hechos. A ver, sí podés estar mostrando algo que está bueno y es un patrón a seguir, pero acá no dice que el anciano le dijo, bueno, ahora mirá cómo yo adoro, o fíjate lo bien que me porto, o fíjate cómo hago tal cosa, sino que fue al centro, ¿no? Como decir, no llores, mirá porque este ha vencido, ¿no? Como que el misionero esto decía esto, ¿no? Si nosotros no hablamos de Jesús, ¿no? Si nosotros no le decimos, mirá, entrega tu vida a Cristo, porque, a ver, ¿cómo decirlo? A veces nosotros no es que adornamos la verdad. Nosotros queremos tratar de no ser chocantes, de poder de a poquito empatizar con la persona, ¿no? Pero a veces eso puede ser un acercamiento bueno, pero en algún momento si nosotros no vamos al asunto, al tema central, es como que algo está quedando fuera de la ecuación, ¿no? Que es lo importante de todo. O sea, te estoy hablando, te vengo a hablar, quiero charlar con vos de esto, de Cristo, ¿no? Em, yo creo que ahí está el problema a veces de la evangelización y de muchas cosas que le ponemos mucho esfuerzo, hablamos muchas cosas, hacemos muchas cosas, pero no hablamos de lo que la persona en realidad necesita, ¿sí? Porque, ¿por qué le vamos a hablar a alguien de Cristo? Y no sé, no le vamos a hablar de que su estado espiritual puede mejorar a través del yoga o del Reiki o no sé. Porque nosotros creemos que la realidad del ser humano, de su alma, no pasa por un estado espiritual de relajación, meditación o de equilibrio, sino porque nosotros sabemos que en realidad el problema del alma es que está en rebelión con el Padre. Y Jesucristo es ese mediador, ¿no? Que hace que nosotros podamos estar de vuelta en relación con el Padre. O sea, Juan 3:16 tiene que estar en nuestra charla a la hora de presentar el mensaje. Y a veces es difícil porque uno quiere hablar de que todo te va a ir bien, de que aceptás Jesús pero en realidad la persona tiene que entender por qué necesita de Jesús. ¿Se entiende? Em, Mm. en algún momento lo tenemos que decir, porque si no, es solamente alguien mirándonos a nosotros, que puede estar bueno si hablamos bien, pero nosotros no salvamos a nadie con nuestros ejemplos, ni con nuestros hechos, ni con nada. Es a través de Cristo, ¿no? Entonces, creo que es importante que el consuelo que traigamos para la humanidad, para quien sea a través de ese que está, de ese Jesús, ¿no? De Cristo. Para seguir un poquito más, el versículo 6 dice, el Cordero Inmolado. Acá estamos como ya acercándonos a la escena central del pasaje. Vuelve a mirar Juan, ¿no? Otra vez usa la palabra y miré, y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. En otra versión dice que llevaba las marcas de la cruz, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Acá les traje como un resumen de esto, ¿no? Eh, Creo que este es como digamos, el corazón de Apocalipsis, de todo Apocalipsis, del capítulo, pero también de todo Apocalipsis, ¿no? Porque Juan espera ver un león y en realidad termina viendo un cordero, ¿no? Es como que espera ver una fuerza imperial para lo que él estaba acostumbrado a ver, pero ve a un cordero, ve a un sacrificio. Eh, este cordero que tiene dominio, también tiene marcas, esas marcas de la cruz. O sea que la victoria de Dios no se va a revelar primero como algo violento, sino que se presenta como algo de redención, como algo redimido. Para mí siempre que lo leí este pasaje, fue muy significativo ver las marcas de Jesús en la cruz en ese momento, ¿no? A ver,
esto de que nosotros siempre decimos, ¿no? Bueno, nosotros ahora tenemos que ver a Cristo no como el siervo sufriente de Isaías, como les puse ahí, o como el Jesús que sufrió y murió en la cruz, sino como el rey victorioso. Pero aún así, siendo el rey victorioso, no deja de tener las marcas del siervo sufriente de Isaías, ¿no? O de ser ese cordero pascual de Éxodo. Y creo que acá está lo central, ¿no? Porque otra vez vuelve esta la idea de en medio de, ¿no? En medio del trono está Cristo. Mm, Y acá nos vuelve a hablar de otra palabra clave en Apocalipsis, que es centralidad, ¿no? Está en el centro, no está en un margen por ahí, sino que él no pasa a ser ese invitado secundario, es el centro de la escena. Es como, yo le decía, como que se apagara todo los que están al costado y si fuera una obra de teatro, el reflector apuntara a uno solo, ¿no? Este trono, como habíamos hablado las clases pasadas, pertenece a Dios Padre, pero el Cordero acá, Jackie, por ahí a tu pregunta, o lo que hablábamos hoy, ¿no? Acá aparece el mm, Cordero en relación directa con ese trono, ¿no? Jesús está participando de este gobierno divino. Entonces, lo que Apocalipsis está haciendo es no está presentando a Cristo solo como un mensajero de Dios, ¿sí? Sino que lo está presentando como el Cordero entronizado, como ese Cordero que es digno, siempre la palabra digno tengámosla presente, ¿no? Digno de adoración, digno de autoridad, digno de gloria. Y esto, para la iglesia primaria, para la iglesia primitiva, era un mensaje fuerte, ¿no? Porque Roma está en el centro del mundo. Acuérdense que Roma era el centro del mundo, comillas, pero Juan dice, el verdadero centro de la historia no es César, no es el imperio, no es la economía, no es la persecución. ¿Quién es? El Cordero, ¿no? Esto, eh, yo creo que a nosotros nos tiene que, vuelvo por ahí con algo que ya lo venimos hablando durante toda esta charla, pero nosotros a veces creemos que el centro de todo es lo político, lo económico, aún nuestra salud, la enfermedad, las injusticias, ¿no? A ver, siendo cristianos igual a veces pensamos en un futuro incierto o nos da ansiedad el futuro, pero acá es como que si hubiera una centralidad, decir, el centro de todo, piénsenlo para esa iglesia, ¿no? De ese momento, pero también pensémoslo para nosotros. Lo ocupa este Cordero, lo ocupa Cristo. Él es el centro del universo. Él es el que está en centro de todo. Él es Cristo. Es este Cordero. Entonces también para nosotros pensar, ¿no? A veces creemos que nuestra vida se va a acomodar con tal político, cuando nuestra economía se acomode, nosotros, bueno, vamos a estar bien, y en realidad el mundo puede estar cayendo, que nosotros tenemos quién es nuestro centro, ¿no? No nos inquietamos, no nos angustiamos, no, a ver, dejamos nuestra ansiedad sabiendo quién es el que gobierna, quién es el que está detrás de todo. Em, y para mí esto de Cordero significa un montón, porque primero que lo que yo les dije de un principio, Apocalipsis no está desconectado de toda la Biblia, porque acá hay una conexión total con el Cordero Pascual de Éxodo. Mm, Em, Israel, ¿se acuerdan que fue liberado de Egipto mediante la sangre del Cordero? La sangre que se mm, pintaba en esos dinteles marcaba a los que pertenecían al pueblo redimido o al pueblo de Israel que iba a salir al desierto. Bueno, acá Apocalipsis vuelve a retomar esa imagen y el pueblo de Dios acá es liberado, pero no por espada, sino por sangre, ¿no? También nos conecta con Isaías 53, pasaje que seguramente todos mm, recordamos o todos de una manera lo hemos leído, ¿no? O lo leemos a veces para Pascua, pero es el siervo sufriente que es llevado como cordero al matadero. Ahí está este cordero inocente que carga con el pecado de la humanidad, ¿no? Bueno, ahora Apocalipsis 5 no deja todo eso colgado y hace un libro totalmente nuevo o una revelación totalmente nueva, sino que nos vuelve a mm. conectar con ese siervo sufriente, pero que ahora está vivo y está exaltado. ¿Se entiende esto?
Sí. ¿sí? O sea, y esto también enseña a tantas sectas que han enseñado o enseñan perdón, que en realidad Jesús fue un buen maestro, que Jesús solamente fue un profeta o fue un buen ejemplo moral, ¿no? Acá en realidad Jesús es presentado como cordero y como sacrificio, y como un sacrificio definitivo, no como un sacrificio que se vuelve a hacer todo el tiempo, es necesario. Em, o sea, a mí eso me encanta de Jesús, porque Jesús no solamente enseña cuál es el camino, sino que Él abre. ¿Se entiende la diferencia? O sea, Él podría haber enseñado, bueno, el camino es por allá, pero Él no solamente no lo enseña, sino que Él abre ese camino mediante su sangre. Jesús lo que enseña lo pone en práctica, ¿no? Por eso acá no tenemos Apocalipsis presentando a Jesús como estaba el maestro, ¿no? Sino que lo que quiere presentar de Jesús es para lo que Jesús vino, que no es solo darnos enseñanzas, porque no hubiera servido nada más eso, sino que lo presenta como su función real aquí en la tierra, que era ser ese cordero inmolado. De ahí nace la adoración siguiente que vamos a ver. Pero esto es muy importante, lo de las marcas de la cruz, porque eh, que tenga esas marcas y que esté en pie, porque fíjense que dice que estaba en pie, pero como inmolado, esas cicatrices, yo se los puse ahí, son insignia de honor. Él fue muerto, es verdad, pero él vive, ¿sí? Eh, Pensé que les había notado algo, pero no, en el pasaje siguiente. Él está muerto, no, él está vivo. Esa es la enseñanza clave de esto. Esa es la enseñanza que Juan termina viendo en la visión y decir, wow, veo a ese que está con esas marcas, ¿no? O sea, Cristo, a ver, no sé si lo podemos entender, ¿eh? Cristo está exaltado, pero a la vez sigue siendo el crucificado. Graciela, ¿cómo entendés esto? A ver. No, estaba justo mirando Filipenses 2, eh, no sé, eh, donde habla de la humillación, pero de la exaltación de Cristo, Perfecto. ¿sí? ¿Lo querés Eh, leer? bueno, dice, leo a partir del Sí, sí, 5, sí, sí. dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Hermoso pasaje y lo conecta. ¿Ven cómo no está desconectado Apocalipsis? Ujú. ¿Ven cómo lo que pasa es que a veces uno, ¿qué hace cuando lee Apocalipsis? Que lo vimos en la primera clase, la introducción. Se va a lo fantástico. ¡Wow! Esto. Y como Ah, muchos interpretaron, y estos son unas langostas, y estos son unos helicópteros, y este es el anticristo, no sé, el que tiene marcado el Papa. Yo me acuerdo cuando hace unos años atrás era, pero yo también estuve en esa, ¿eh? ¡Oh! Era leer Apocalipsis para encontrar todas esas cosas. Y después, como un perejil, cuando te pones a leerlo bien, decís, che, pero en realidad acá hay algo mucho más profundo que ver si nosotros encontramos alguna señal en alguna cosa, no sé. Y para mí eso es glorioso, ¿no? Esto que leía Graciela recién. Él fue humillado, pero a la vez es exaltado. O sea, pero para ser exaltado, él tuvo que ser humillado de la manera que lo fue, ¿no? Traicionado, golpeado, escupido, llevado a la cruz, lo atravesaron con lanzas, se burlaron de él, le pusieron coronas de espina, le dieron un cetro para decir que él sea el rey, se burlaron de él en la cruz. Digamos,
humillación, humillación. Pero de hecho, más allá de la humillación, desde el Getsemaní hasta la cruz, hay una humillación de Dios haciéndose hombre como nosotros. ¿Sí? O sea, esa humillación no viene solo por lo que pasa post-Getsemaní, pre-cruz, sino que eso ocurre desde el momento, o no piensan así ustedes, como que del momento que Dios se hace como nosotros, eso es humillación, ¿no? Total. Total. Mm. Entonces, yo no veo a la cruz como una derrota accidental. Yo veo que es una victoria que sigue estando hoy reflejada en el cielo, ¿no? Y que hace que sea el único digno de poder abrir ese rollo. Solo el que venció, ¿no? Por medio de esa cruz, tiene la autoridad para interpretar, juzgar y conducir la historia. Em, yo algo les puse ahí, ¿no? La inversión evangélica. Dios no vence mediante la violencia imperial, sino a través del sacrificio voluntario. El león es digno precisamente porque se dejó tratar, y ahí se me cortó, perdonen, como cordero. Claro. Em, Después habla de 7 cuernos, ¿no? Y 7 cuernos que es, ¿se acuerdan que habíamos hablado que el número 7 siempre está hablando de plenitud, de poder? Dice que este cordero tiene 7 cuernos. Bueno, en la Biblia el cuerno suele simbolizar poder, fuerza, autoridad, ¿no? Capacidad de vencer. Y va a aparecer muchísimo en textos como Daniel, Salmos o los profetas. Los reinos poderosos, de hecho, muchas veces son representados por cuernos, porque el cuerno en el mundo antiguo por lo general representaba fuerza y dominio. Pero acá el detalle, que creo que presten atención, o capaz que ya lo vieron, es que el que tiene los cuernos no es una bestia imperial, es un cordero inmolado. Es como que no tendría sentido, ¿no? Porque yo les decía recién que por lo general en el mundo antiguo los reinos, es más, ustedes si ven las insignias de muchas banderas y todo, todas tenían los cuernos ahí. Pero acá estamos hablando de un cordero inmolado que tiene estos 7 cuernos. Y el número 7 nos va a representar algo que ya lo habíamos visto de la primera clase, esto de la plenitud. Entonces, ¿qué representarían 7 cuernos? Plenitud del poder de Cristo. ¿Sí? Cristo no es débil porque fue sacrificado. Porque acá tenemos que entender esto. No significa que porque tenga las marcas de la cruz, ¿sí? Y porque se lo nombre como cordero, sea alguien débil. Todo lo contrario, su sacrificio revela el poder supremo de Dios. ¿Se entiende esto? Porque por ahí tiene unas vueltas. Pero no es que porque veamos al cordero digamos, es alguien que está herido, es alguien que... Sino que esas marcas representan, son como una muestra visible de algo que va a estar por la eternidad, eso que pasó en la cruz. Porque ahí es como que se reúne el cordero y el rey, ¿no? Como el supremo. Entonces, el que fue inmolado, este cordero, gobierna, ¿sí? Y esto, para la iglesia del primer siglo y para la iglesia de hoy, consuela, trae consuelo. Porque el Cristo que murió por nosotros no perdió el control de la historia, que hablábamos hoy al comienzo sobre el control de la historia, sino que Él tiene el control de la historia. O sea, el que se entrega por nosotros sigue teniendo el poder de la historia. No, no es que está presentado ahí como un cordero débil, medio moribundo, ¿sí? Porque además, si ustedes prestaron atención en el texto, y yo igual se lo escribí ahí, tiene 7 ojos. Estos 7 ojos son los 7 espíritus de Dios, que hablan de la omnisciencia, yo se los puse ahí, ¿no? De que todo lo ve. Mm. Estos ojos van a representar, así como los cuernos representan poder, los ojos, conocimiento, percepción, vigilancia, presencia. ¿Sí? Cristo ve a través de la historia. Por eso se acuerdan las presentaciones de Cristo a las iglesias.
Yo conozco tus obras, Mm. yo veo lo que están haciendo Mm. con vos, yo veo esto, yo veo lo otro. O sea, Él ve plenamente. Y esto es re clave, chicos, y chicas, en el libro de Apocalipsis. Acá, Pablo, viste, puse los 7 espíritus de Dios, ¿no? Mm, Y dice que simbolizan la plenitud y perfección del Espíritu Santo. Y se perfecto. interpretan, viste, dice que es el Espíritu del Señor, la sabiduría, la inteligencia, consejo, poder, conocimiento y temor del Señor. Eso lo sacaste de Isaías 11, ¿no? Isaías 11, sí. Perfecto. Y dice que aparecen en Apocalipsis para destacar la omnisencia y presencia total del Espíritu en la tierra. Bárbaro. Me ahorro de explicar esa parte. Está explicado perfecto. Perfecto. ¿Sí? Eh, o sea, como que Eh, está como, es lo que vos decís, es como que es un cordero, pero el cordero, o sea, es todo, él tiene todo, es el poder, el conocimiento, todo bueno, lo que nos so- mandaron. sobre eso, el otro día Manu Polizuk, ahí tandilense, compatriota tuyo, Ari, Mm. el Manu, preguntó, ¿por qué no se le adora al espíritu acá? Porque hay una adoración por supuesto que fue expulsado de la clase, eh, para nunca más volver. No, está buenísima la pregunta de Manu. Y la hermana, Emilia, sacó una buena interpretación. Para mí la habían charlado antes, pero bueno, la llevaban ensayada. No, algo que Emilia dijo que estaba muy bueno es que en realidad nosotros en el Nuevo Testamento no vemos una adoración al Espíritu. ¿Sí? Así como no hay una oración al Espíritu Santo, ni tampoco hay una adoración al Espíritu Santo. Es como que, al contrario, el Espíritu Santo es el que nos ayuda a adorar al Cordero o a adorar al Padre. Y no está mal, no me parece que estuve mal. Yo no tengo una respuesta, por ejemplo. Pero, o sea, mi respuesta sería como la de Emilia, como decir, está la Trinidad ahí, el Espíritu Santo, como Jackie decía, está en su plenitud, pero no es adorado. ¿Vieron, se dieron cuenta de ese detalle? Em, y yo creo que no es adorado por eso, porque ¿No será, viste cuando Jesucristo se tuvo, o sea, dijo que él se iba, ¿no? Que volvía a su Padre, pero que él nos dejaba el Espíritu Santo, ¿no es cierto? sí, sí, A que nos va a nosotros. revelar todas las cosas, dijo. Sí, sí, sí. Claro. Entonces es como que el Espíritu Santo está acá y nosotros a veces adoramos, o sea, le pedimos a Dios que está en los cielos, ¿no es cierto? Es como Mm, que es lo que nos une con Dios, yo a veces pienso, ¿no? Eh, pero bueno, es algo así. sí, Por eso no lo adoramos, capaz. Es como que no lo adoramos, es como que lo tenemos nosotros y nos permite hablar con Dios, no sé. sí, 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 yo pienso exactamente lo mismo, ¿no? De hecho, he escuchado, no sé si ustedes han escuchado en algunas reuniones por ahí que se ora, Espíritu Santo te pido. A ver, no, no es una oración que Dios no vaya a escuchar, ¿sí? Digo nada más que no encontramos en la Biblia oraciones al Espíritu Santo. De hecho, en Romanos dice que nosotros no sabemos cómo que pedir, pero el Espíritu Santo interviene con gemidos indecibles, ¿no? Como decir, Él es el que nos ayuda a cómo pedir. Entonces, como que yo veo más que nada como un agente de, o sea, como que Dios mismo estando en nosotros, Mm. ayudándonos a hablar con el Padre, por medio de Cristo, como que ahí están las funciones, digamos. Por eso acá como que no aparece con una adoración, a ver, eso es nuestra pobre, triste interpretación. Puede haber otras, pero me parece que estaba buena la pregunta que hizo Manu, ¿no? Sobre esto. No, no Eh, tiene la oración, pero tiene algo que a mí siempre me llamó la atención, que es el único pecado que no va a ser perdonado, la blasfemia contra el Espíritu Santo. sí, Entonces tiene mm, un rango máximo mm, no sé, sí, tiene eso, ¿no? sí, sí, sí. Eh, ¿Qué me enseña este pasaje o qué cosas puedo sacar para nosotros? Primero, me llama a poner la cruz en el centro de la adoración. Y yo ya esto no lo voy a hablar porque lo hablamos la clase pasada, ¿no? Pero la adoración es a Cristo, ¿no? No, no a nosotros, nosotros nos corremos, el importante es Él. eh, Algo que el otro día también salió en la clase presencial y estuvo bueno fue
cuántas veces el representante pareciera tener más centralidad y atención que el representado, ¿no? Eh, Cómo los nombres para nosotros los evangélicos ha pasado a ser algo importante. Y yo no, esto es una opinión totalmente personal, yo no corro de lado la sabiduría, el don y lo que Dios ha hecho con tantos hombres a lo largo de la historia y lo sigue haciendo, con personas con mucha sabiduría, que han escrito libros, que dan conferencias, pero siguen siendo personas que no tienen mayor poder que otras. Dios le dio un don y él dice el don, ponerle de la enseñanza, y está bárbaro que nosotros podamos a través de eso aprender. Ustedes fíjense que en Efesios dice que Dios repartió dones, ¿no? Habla de los apóstoles, de los profetas, de los maestros, de eh, pastores. Pero algo que es interesante en ese pasaje dice que esos dones son para edificación del cuerpo de Cristo. Y más interesante lo que sigue después, que dice que en realidad es para que todos lleguen a la plenitud y a la altura del Hijo de Dios, ¿no? O sea, del conocimiento del Hijo de Dios. O sea, los dones que Dios repartió no son para que nosotros admiremos a personas, ¿sí? Ni que aplaudamos a personas, ni que las pongamos en un trono. Son para que ese don que Dios pone en esa persona nos lleve a crecer en Cristo, que nos lleve a mirar a Jesús, ¿no? Los profetas no eran adorados, todo lo contrario. Eh, Siempre mostraban que el mensaje era centrado en Dios. Y hoy tenemos que tener cuidado con eso, ¿no? Eh, no poner a las personas por encima del importante, que es Cristo. Em, este texto para mí también redefine un poco nuestra idea o mi idea de victoria, ¿no? Algo que se habla muchísimo, esto de la victoria. Porque para el mundo vencer es imponerse, pero para Cristo vencer, lo veíamos recién, fue obedecer hasta la muerte. Y la iglesia no vence cuando se parece al imperio, sino cuando se parece al Cordero. A veces queremos vencer aún dentro de la iglesia con fuerza, y en realidad Jesús no nos manda a hacer eso porque Él mismo tiene las marcas de este Cordero sacrificial, de servicio, ¿no? La fuerza no se impone, no vencemos cuando queremos parecernos a lo que el mundo hace. Nosotros tenemos que, la iglesia no se maneja con los parámetros del mundo. La iglesia se maneja con lo que el Cordero dice, porque es su iglesia, porque es su esposa. Y a veces dentro de las iglesias hay un montón de cosas que tienen que ver con fuerzas de poder, Mm. luchas de poder. Eh, y la iglesia tiene que ser un reflejo de lo que ya pasa en el cielo. El centro es Cristo y todos servimos a Cristo y todos nos servimos entre nosotros, como veíamos ese anciano que venía y le ponía la mano al otro para decir, no sufras, no llores, tené esperanza. Y también este texto trae consuelo a nosotros los creyentes, a los que sufrían en ese momento persecución por predicar de Cristo, nos trae consuelo a nosotros, ¿no? Me encanta esta idea del Cordero está inmolado, pero está de pie, ¿sí? Eh, Ese estar de pie es para mí sumamente importante. Él está activo en la historia, en la historia de la iglesia, en nuestra historia, en la historia de la humanidad. No está sentado de un lugar pasivo, está de pie. Y también este pasaje nos ayuda y nos confronta cuando confiamos, lo que yo les decía hoy, en los poderes humanos. Roma cayó. Mm. Roma no iba a caer nunca. Roma iba a extenderse hasta lo último de la tierra. Pero como hemos visto, yo soy profesor de historia y si un día quieren les puedo hablar y les puedo asegurar algo, los imperios caen, Caen todos. Los todos. sistemas, los imperios, mira,
alguien que vivió en el siglo II jamás hubiera pensado, siglo I, que Roma iba a caer como cayó, que Grecia iba a caer como cayó. Pero los imperios caen, las ideologías caen, Ujú. los sistemas caen. Pero acá lo que nos enseña es que el Cordero permanece de pie en medio del trono. Y nos lleva a la misión eso, ¿sí? Porque acá dice que estos 7 espíritus eran enviados por toda la tierra. Y esta iglesia no está solamente llamada a adorar al Cordero, sino también es enviada, o somos enviados, a testificar de este Cordero. Si nos quedamos solo con la adoración, si nos quedamos solo con el llanto y no pasamos a lo que sigue, Apocalipsis nos está produciendo escapismo y nos tiene que producir fidelidad, nos tiene que producir adoración, nos tiene que producir testimonio. Em, por último, porque ya estamos terminando, una frase que les anoté ahí. Juan esperaba ver un león, pero vio un cordero. Porque en el reino de Dios la victoria no se mide por la capacidad de destruir enemigos, sino por el amor santo que se entrega para redimirlos. El cordero fue inmolado, pero está en pie. Y si el cordero está en pie, la iglesia también puede permanecer en pie. El versículo 7 y 8 dice, y vino otra vez y tomó el libro de la mano derecha, otra vez derecha, ¿no? Esto de poder, el que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero y todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y vamos a terminar, no vamos a poder terminar todos los pasajes porque se nos hace la hora, vamos a terminar aunque sea con este versículo 7 y 8 porque creo que es un pasaje muy lindo, ¿no? Esto. Porque este cordero se acerca, toma el rollo y además de eso recibe adoración. Y eso para mí no es un detalle menor, em, porque acá hay palabras claves, ¿no? Hay una entronización, hay una investidura, hay una autoridad y hay una adoración. Y hay una contracultura y hay una imposición de algo que el imperio lo tenía como algo común, ¿no? Entronizar, y esto de la investidura, esto de la autoridad y esto de la adoración. Pero acá se le está diciendo a la iglesia el verdadero entronizado, la verdadera investidura, la verdadera autoridad y la verdadera adoración es del Cordero sacrificado. Él es exaltado, Él es autorizado y Él es adorado. Para ese momento significaba muchísimo, ¿no? Ustedes acuérdense que hablamos al comienzo de la clase del plan perfecto de Dios y de la pregunta y del silencio universal de quién es digno de ejecutarlo. Y habíamos hablado de que ese era el león de Judá el que ha vencido. Pero cuando Juan mira, ¿sí? Dijimos recién que no ve un león, ve un cordero como inmolado. Y ahora en el versículo 7 que estamos leyendo, ese cordero hace lo que nadie más pudo hacer y da una respuesta al llanto de Juan, ¿no? Porque se acerca al trono y toma ¿cómo se dice? El rollo, el El rollo. libro, sí, el papiro este, ¿no? Eh, ¿Se acuerdan que habíamos hablado de lo público? Bueno, él lo hace públicamente, esto muestra su dignidad públicamente. Eh, Me gusta esto, ¿no? Vino. Acción puntual, tomó, perfecto, efecto permanente, lo que se le escribí yo ahí, ¿no? Un señorío asumido de forma irreversible, movimiento. No aparece como un espectador que está ahí, sino que avanza hacia el trono para recibir eso, ¿no? Que le corresponde como rey y como redentor. Eh, Después les puse esto, ¿no? Nadie objeta el acto, ni siquiera el padre. Esto es una muestra más de la contundente deidad de Cristo. Acá no queda ninguna duda, ¿no? El único que podía tomar el rollo, porque es digno, porque tiene autoridad real, porque tiene un gobierno divino, y el Padre
no, no toma un detalle de decirle, no, no, vos no sos digno, no, sino como que esta es otra prueba más de la deidad de Jesús, ¿no? Bueno, yo ahí les había puesto, pero no vamos a llegar a verlo ahora, esto que era un cumplimiento de Daniel 7, del 13 al 14, ¿no? El Hijo del Hombre que recibe dominio, gloria y reino eterno. Si pueden después, léanlo ese pasaje de Daniel porque hay como una relación bastante importante con eso, pero por ahí ponernos a explicarnos nos va a llevar un poco más de tiempo. Fíjense que hay adoración de los cuatro seres vivientes y de los 24 ancianos, ¿no? Se postran. Yo ahí les puse un vasallaje reservado solo para Dios. Estos cuatro seres vivientes, representando la majestad del orden creado y la cercanía del trono de Dios, que están ahí cerca del trono, son figuras que están asociadas a la adoración celestial continua, lo habíamos hablado en el capítulo 4. Bueno, se adoran perdón, se postran a adorar al Cordero. Los 24 ancianos, que también explicamos recién que eran, también se postran a adorar al Cordero. Hay una reverencia, hay una sumisión, hay honor, hay adoración a este Cordero, ¿no? Em, y acá hay algo que el otro día también em, que tuvimos charlando un poco con los chicos y quiero dejarlo a modo conclusión. Espérenme que conteste un mensaje. Eh, Esto de las arpas y las copas de oro. Para mí fue revelador cuando lo leí en 5. Perdón, pasé de hoja. Les quería preguntar, ¿qué significa para ustedes esto de las copas de oro lleno de incienso que son las oraciones de los santos? ¿Pudieron cuando lo leyeron pensar o entender qué significa eso? Es muy, muy importante eso. Lo vamos a desarrollar muchísimo en el capítulo siguiente, pero ¿qué representa para ustedes estas copas de oro y las llenas de incienso? ¿No simbolizan las oraciones de los cristianos que eran perseguidos en ese momento? Bien, Oraciones de justicia, porque eran también perseguidos. totalmente. A mí me encanta la palabra copas de oro porque me da esta idea de que las oraciones de los mártires, pero la oración de todo el pueblo de Dios, de misioneros que han estado al borde de la muerte, de los primeros cristianos que seguramente abrazados con otros en el circo romano o ante una persecución o perdiendo todos sus bienes, ¿no? Han hecho oraciones. Nosotros, que hemos orado muchas veces en desesperación, a veces queriendo hacer la obra de Dios, pero también costosos por eso, hemos orado. Y a veces no nos damos cuenta que esas oraciones son como ese incienso que está en una copa de oro. Esa oración tiene tanto valor delante de Dios que es recogida no en copas de bronce, de barro, de oro. O sea, esto es un simbolismo, se entiende, ¿no? Pero el oro era lo más refinado, lo más bello, lo más valioso de ese momento. No, no es que hay una copa y ahí está la oración, sino como que está diciendo la oración que se ha derramado delante de Dios. Ha caído como un incienso que se ha recolectado en una copa totalmente Bien, valiosa. Esto, yo creo que para el cristiano del primer siglo, wow, saber que todo sufrimiento, todo lo que estaban haciendo por Cristo, todas esas oraciones en lágrimas, en dolor, en cuevas, en escondites o en escenarios de muerte, estaban en la presencia de Dios
y eran tan importantes para Dios que Dios las tenía en esa copa de oro, ¿no? Esas oraciones están delante del trono, de ese cordero, de ese padre que recién estuvimos hablando. Wow. Eso es re groso, ¿no? Pensar que la historia que Cristo va a desplegar incluye respuestas a la oración del pueblo. O sea, Zarpado. ese mismo cordero que puede tomar el rollo y abrirlo porque es digno, también muestra que las oraciones de los santos, de nosotros, de los que han orado, están presentes. O Mm. sea, que en la consumación del plan perfecto de Dios, Dios no pasa por alto el clamor de la iglesia. Wow, eso es tremendo. A mí, yo cuando lo leía y lo pensaba, digo, wow, cuánto consuelo me trae esto, ¿no? Que las oraciones no son insignificantes, por más que para nosotros a veces parece eso. Que todo lo que derramamos delante de Dios, nada de eso cae al vacío. Dios lo recoge y lo hace en algo tan valioso como una copa de oro. No vamos a poder seguir porque son las 9. Ven que este capítulo está buenísimo, ¿no? Zarpado. Bueno, Es los tremendo. dejo descansar. Nos quedan un par de capítulos, pero, perdón, de versículos, pero mírenlos ustedes. Yo ahora les voy a pasar el PowerPoint para que les quede. Espero que, a ver, ya lo que Jackie dijo hoy, ¿no? Yo no puedo explicar a Dios y no tengo la intención de hacerlo. Simplemente que juntos como pueblo podamos reflexionar en estas cosas y algo en nosotros se mueva en el actuar y en el adorar a Dios. Eso tiene Apocalipsis. Y eso me parece que es grosso. ¿Quién ora y nos despide con una oración? Y los dejo tranqui. ¿Quién se anima a orar? Lo puede hacer.